Hola chicos, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Apologética para la Calle, canal dedicado al estudio, formación y defensa de la fe en términos simples. Mi nombre es Hans Castro y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la Eucaristía. La Iglesia enseña que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. En ella se hace presente realmente Jesucristo en alma, cuerpo y divinidad, tanto en la especie del pan y el vino. Sin embargo, todo lo que queda en ellos serían solamente las apariencias, los accidentes. Los que toman la comunión comen al Señor, participan de su naturaleza divina, comparten la vida misma de Dios. En este aspecto, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1323, nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta en sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y su resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y nos da una prenda de la gloria futura. Son muchas cosas las que se dicen acá. Pero ahora bien, tenemos que hacernos en base a eso la siguiente pregunta. ¿Es cierto que Jesús está presente realmente en la Eucaristía? Para eso tenemos que ir por partes. La palabra Eucaristía viene del griego Eucaristia, significa acción de gracias o bendición, aparece unas 15 veces en el Nuevo Testamento y recuerda las bendiciones judías que se proclaman sobre todo en la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. En el Nuevo Testamento tenemos los ejemplos que siguen a continuación. Algunas de las objeciones que surgen en cuanto a la doctrina de la Eucaristía o de la presencia real de Cristo en la Eucaristía es que en la cena no es más que un acto simbólico, sería recordando lo que hizo Jesús aquella noche, y el Señor estaría presente solo espiritualmente en la comunión de los que celebran juntos, de los celebrantes en este caso. Otros incluso dicen que en la misa se crucifica a Cristo otra vez. Pero vayamos por parte ante estas dos objeciones. Cuando se habla en memoria mía en el sentido empleado de la Sagrada Escritura, no es solamente un recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino que es la proclamación de las maravillas de Dios que ha realizado en favor de los hombres. Tal es el caso del ciclón o la idea o el concepto del ciclón en la liturgia judía y su importancia en ella, particularmente en la celebración de la Pascua, que es considerada como el memorial por Antonomasia. El hecho de revivir los elementos externos que acompañaron la primera Pascua, en este caso los alimentos, las prisas, el modo de ponerse el vestido, el discurso del padre de familia, entre otros, querría significar que no se trata de un recuerdo de un hecho pasado, sino que de alguna manera se participa en el hoy del hecho sucedido, haciéndolo presente o más bien trasladando al hombre que vive la liturgia al momento en el que ocurrió ese evento o que ocurre ese evento. A su vez, la Iglesia también enseña que la actualización del sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz es el mismo sacrificio hecho de una vez y para siempre, que se hace presente una vez más entre nosotros de forma misteriosa. Tal es el caso en el siglo II. Tenemos por ejemplo el testimonio de Tertuliano de Cartago, quien designa la participación en la solemnidad eucarística como estar junto al altar de Dios y la Sagrada Comunión como participar en este sacrificio. Fíjense que no está hablando de un sacrificio sino de participar en el sacrificio, el único, el de Jesús. Leemos también
Aquí, si se fijan, no está diciendo que esta es mi sangre que será derramada por muchos, sino que dice mi sangre que es derramada en el hoy, en este mismo momento, para remisión de los pecados. El sacrificio de Jesús tiene lugar en el tiempo, pero también fuera del tiempo, en la eternidad, que no es un tiempo sin fin, sino la ausencia de tiempo. De este modo, no hay problema alguno en afirmar que el sacrificio de redención que la Biblia declara único y definitivo, tal como lo afirma el Catecismo o San Pablo en Hebreos 9:28 o 10, 12 y 18, ocurre de una sola vez, pero en dos o en innumerables momentos distintos. Resumiendo esta idea, lo que hacemos en la Eucaristía es unirnos con Jesús a los pies de la cruz en aquel día de Pascua del siglo I. Cada Eucaristía supone un regreso a ese único sacrificio, una reconexión con aquel momento. O como se dice en la terminología católica, la actualización del sacrificio de Jesús en la cruz. No es cierto, por tanto, que los católicos matemos o crucifiquemos a Jesús. Leemos en el Evangelio de Juan que Jesús dice textualmente: yo soy. Jesús aquí está utilizando la palabra fagó, que significa literalmente comer o masticar, así que Jesús no estaría hablando simbólicamente en este caso. Por otro lado, la palabra carne que usa en este pasaje es sarx o basar en hebreo, y que no es carne solamente, sino que es ser humano, la totalidad del ser, carne y espíritu. Pero miremos también ante los cuestionamientos de los judíos. Dice: los judíos se pusieron a discutir entre ellos: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús no cambia su postura, al contrario, enfatiza su punto al Es importante notar aquí que Jesús cambia la palabra fagó por trogó, cuyo sentido es aún más explícito, porque significa comer masticando un trozo de carne. Además, si Juan pretendía dejarnos absolutamente claro la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no podía haberlo dicho mejor. Notamos aquí que Jesús no solamente nos dice que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre, sino que lo reafirma o lo repite y lo explica que es así, aunque parezca chocante para sus discípulos o para sus oyentes. Y de hecho no lo dice en cualquier lugar, sino lo dice, como dice el texto, en la sinagoga de Cafarnaún. Ahora bien, que Cristo esté presente en el pan y el vino consagrado no significa que se transforme literalmente en un brazo, en una pierna. Eso sería canibalismo y no es lo que enseña la Iglesia. Lo que ocurre aquí es una realidad sacramental. Luego de ser consagrados por el sacerdote, las características sensibles del pan y el vino, el color, el aroma, la cantidad, el gusto, no cambian. Lo que sí cambia es su sustancia, lo que lo hace ser lo que es. O sea, lo que constituye su naturaleza. Sabe a pan, huele a pan, pero realmente es el cuerpo de Cristo. O mejor dicho, lo que parece pan no es pan, aunque así sea sentido por el gusto, sino el cuerpo de Cristo. Y lo que parece vino no es vino, aunque el gusto así lo quiera, sino la sangre de Cristo. El apóstol Pablo nos dice: porque para el apóstol Pablo era tan real la presencia de Cristo en la Eucaristía que comerla y beberla indignamente tiene consecuencias reales, la propia condenación en este caso.
que Pablo no dice que se hará culpable de haber profanado la memoria del Señor, sino de haber profanado el cuerpo y la sangre del Señor. No habla del pan y el vino como una alegoría, sino como el mismísimo cuerpo y la sangre de Jesús. Que Jesús pudiera hablar en metáforas es una cosa, pero en este pasaje no se puede decir que Pablo estaba predicando en parábolas. No estaba predicando, estaba dando instrucciones precisas y claras, y en un lenguaje totalmente práctico y claro. Esto es lo que a continuación añade. Si Juan nos dice que comer el cuerpo de Cristo nos da vida, el apóstol Pablo dice lo mismo, pero en un sentido negativo. Quien lo come sin ser consciente de lo que está comiendo, a sí mismo se está condenando. Las palabras que sí las dijera hoy, San Juan nos dice, si el apóstol Juan dice que comer el cuerpo de Cristo nos da vida, el apóstol Pablo dice lo mismo, pero en un sentido negativo. Quien lo come sin ser consciente de lo que está comiendo, a sí mismo se está condenando. Como vemos entonces, lo que Jesús dijo de forma literal, la iglesia desde el principio y fiel al mensaje del Maestro, lo entendió de forma literal y celebra esta conmemoración de forma que anuncia la muerte del Señor hasta que venga. Desde el principio la iglesia se reunía para celebrar la Eucaristía, entonces conocida como la fracción del pan. Lo hacía en el primer día de la semana, es decir, el domingo, tal y como se sigue haciendo hoy en día. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir al día siguiente, hablaba a los discípulos y su discurso se prolongó hasta la medianoche, por ser el día en que, en este caso, que el Mesías resucitó y venció a la muerte. Si los primeros cristianos hubieran celebrado la fracción del pan como un símbolo, no tendría sentido las acusaciones que recaían sobre ellos, malinterpretaciones conscientes o inconscientes que los paganos hacían no pocas veces para justificar las persecuciones en contra de la iglesia. Los acusaban de canibalismo, los acusaban de sacrificios humanos. Los cristianos querían realmente estar comiendo el cuerpo de Cristo. No comían el pan y bebían el vino para recordar el sacrificio de Jesús, sino que realmente se unían al sacrificio único y eterno de Jesús en la Eucaristía y comían su cuerpo y bebían su sangre. En las palabras de Tertuliano, los delitos ocultos en los cuales nos calumnian son que en la congregación nocturna sacrificamos y nos comemos un niño, que en la sangre del niño degollado mojamos el pan y empapando en la sangre comemos un pedazo cada uno, que unos perros que están atados a los candeleros los derriban corriendo para alcanzar el pan que les arrojamos bañado en sangre, que en las tinieblas que ocasiona el forcejeo de los perros, encubridores de la torpeza, nos mezclamos impíamente con las hermanas o las madres. También Atenágoras nos dice al respecto: los cristianos no son culpables de canibalismo, les está prohibido matar a nadie, más aún, ni siquiera miran cuando se está perpetrando un asesinato, al paso que los paganos encuentran en ello un placer especial, como lo demuestran los espectáculos de los gladiadores. Los cristianos tienen mucho más respeto por la vida que los paganos por ello. Por ello condenan la costumbre de abandonar a los niños recién nacidos. Los padres de la iglesia, también llamados santos padres, primeros padres de la iglesia, padres cristianos, son un grupo de escritores cristianos que van desde el siglo I al siglo VIII y cuyo conjunto de doctrina es considerado testimonio de fe y ortodoxia en el cristianismo. Leemos a San Ignacio de Antioquía, que vivió hasta el 110 después de Cristo. También escribe a los esmirnenses.
San Justino Mártir, que vivió alrededor del año 151 después de Cristo, dice: para ambos, como vemos, la Eucaristía es realmente el cuerpo de Jesús. La Didache es considerado uno de los documentos más importantes de la Iglesia primitiva. Pertenece a un grupo de los escritos, como vimos, de los padres apostólicos. Aunque la fecha de su composición no se conoce con exactitud, algunos escritores o algunos autores o historiadores la sitúan entre los años 50 al 70 después de Cristo, y otros lo sitúan también a comienzos del siglo II. Leemos al respecto. Leemos el testimonio de San Agustín de Hipona, padre y doctor de la Iglesia, sobre la Eucaristía. El centro del culto cristiano está en el altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, que representa dos aspectos de un mismo misterio: el altar del sacrificio y la mesa de la Eucaristía, o la mesa del Señor. Cristo se entrega a sí mismo como una víctima para el perdón de nuestros pecados y nos da su propio cuerpo como alimento para nuestra alma. La Iglesia, en su labor como columna y baluarte de la verdad, enseña esta verdad proclamando que en un solo coro que anunciamos su muerte y proclamamos tu resurrección: ven, Señor Jesús. Los cristianos celebramos la Eucaristía de la misma forma desde sus orígenes, y es elocuente el testimonio que hace Justino Mártir al respecto, ya en el año 155 después de Cristo, para explicarle al emperador Antonio Pío lo que hacen los cristianos. Como dice el Catecismo, si la celebración de la Eucaristía no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, es porque nos hemos sujeto al mandato del Señor, dando vísperas de su pasión: haced esto en memoria mía. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Voy a dejar algunos documentos que les puedan servir para los que quieren seguir profundizando en esto. Particularmente recomiendo un libro de Scott Hahn, protestante, convertido al catolicismo, que se llama La Cena del Cordero. Voy a dejar también los enlaces a ese libro, los enlaces a algunos canales que les puedan servir, particularmente el Depósito de la Fe de la Iglesia, y otros más que les puedan servir para aquellos que quieran seguir profundizando en este tema. Eso, chicos, espero que les haya sido de bendición. Nos vemos. No olviden darle like, suscribirse, compartirlo, y eso. Nos vemos, chicos.